Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Quiero hacer un apunte y le Dale. hago una pregunta. Aprovecho la condición de psicóloga, tenemos un montón de personas acá que tienen distintos conocimientos. El ánimo país. Yo tengo la sensación que estamos en una lógica de experimento donde hay un gobierno que apuesta fuerte. Podemos tener diferencias sobre por qué apuestan, pero sí van adelante, piden perdón, pero no permiso. Esa sería la síntesis en torno a lo que sucede con Contraloría de sus comunicaciones, etcétera. Pero también construyen una dinámica social que tiene a la gente enojada. Yo ayer voy acá a un local, estaba en la fila pagando con un amigo que fuimos a comprar una Coca-Cola y escucho a la gente dice, bueno, con este gobierno de emergencia, pero enojados. O sea, nos están situando en dinámicas de enojo. Ahí hay una pregunta sobre si esta dinámica de enojo es la que quieren conducir a la calle para luego dar un mensaje también, que eso es preocupante, pero me quiero situar, y abro la charla, en el ánimo país que está desarrollando esta administración. ¿A qué conduce? ¿A un estrés? ¿A una preocupación? Yo ayer era como la guerra de los mundos cuando pasaba por las estaciones de servicio. Hay una locura ahí. Es una locura. Una locura. Sí. A mí me parece que hay que pensar que hoy día Chile amaneció diciendo está todo más caro. Hoy día es el día que nos levantamos diciendo está todo más caro. Y todos los alimentos y todo lo que venga externo va a ser aún más caro. Entonces, eso ya es una gran preocupación. Ya es un país caro. Por lo tanto, caro. Yo creo que es interesante el fenómeno del ánimo de Chile. Y creo que hay dos cosas importantes que decir. Lo primero es evidente, ¿cierto? Chile está más caro y eso nos molesta porque la plata que teníamos nos alcanza para menos. Y eso evidentemente obliga a una reestructuración en las familias, en lo que gastamos, en quizás la salida que hacíamos una vez al mes a comer algo rico cuando se acabó. O sea, hay una predisposición. O sea, los mismos jóvenes hoy día que van a salir a marchar, es más, Exactamente. la gente de escasos recursos económicos Es que a eso voy. tienen la O sea, vida más cara también. Todo se pone más caro para todos y además se le pide a la gente, que yo creo que es algo que te pone de muy mal humor siempre, que te esfuerces más. Que hagas el esfuerzo, ¿cierto? Que tú, bueno, todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y cuando nosotros vivimos en un país, y los anoté para no equivocarme, en donde el 10% de la riqueza está en el 54% de Chile. Perdón, el 54% el 20% de la riqueza está en el 1% de Chile. Y el 5% de la riqueza está en el 0,1% de Chile. La gente igual piensa que le están viendo la cara, pero la gente se esfuerza, se levanta temprano, trabaja durante la semana, se gana con mucho esfuerzo, ¿cierto?, el bienestar de sus familias. Por lo tanto, cuando uno ve lo que pasa además a nivel internacional, y ni siquiera voy a ponerlo con otros países, digamos, del ala progresista, como México con Sheinbaum, ¿cierto?, que está atajando el alza del petróleo, pero hablemos de Italia de Meloni, que también es parte, ¿cierto?, del mundo de la derecha internacional, y también está atajando el alza del petróleo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué alrededor de todos hay un esfuerzo colectivo? Y acá en nuestro país tenemos que asumirlo y ese costo se transfiere a las familias, ¿cierto?, más humildes, trabajadoras en Chile. Responder la pregunta de Nico. Espera, solo un apunte. Es muy fácil para las autoridades decir hoy en día esfuérzate más cuando, claro, ellos no están viviendo la austeridad con sueldos millonarios a comparación de los 500.000 pesos que ganan mensualmente los chilenos en promedio. Ahora sí. ¿Y sabes qué? Perdona que interrumpa un segundo. Lo voy a vincular con lo que hablábamos en el panel pasado. Que hablábamos de la conciliación entre el trabajo, la familia, todo lo que hablaba la ministra de la Mujer, como todo este plan, ¿no? De cómo el Ministerio de la Mujer iba a luchar para que finalmente la vida estuviese un poco más acorde con los tiempos y con las tranquilidades. Esto y con los bolsillos. La hora también más es que importante, ya me van a dar, también claro, es importante que se yo voy a alineen. querer trabajar más. Mira, yo quiero responder la pregunta que nos hacía Nico a todas. Esta mañana, el taxista que me trajo para acá, Christopher, que aprovecho de mandarle saludos, me decía, yo me siento de manos atadas. Y lo entiendo, porque finalmente creo que estamos viviendo una suerte de secuestro por un gobierno que está tomando decisiones no atrevidas, como dijo el exministro Briones,
porque la ignorancia sí es atrevida, sino peligrosas. Y creo que están jugando con el país, experimentando con teorías económicas del otro lado de la cordillera, a costa de los bolsillos de las familias chilenas, porque calculemos cuál va a ser el verdadero impacto de estos más de 300 pesos en el alza de combustible. Son por lo menos 50.000, 60.000 pesos que le va a encarecer la vida a una familia mensualmente. Entonces, finalmente, no era ordenar la casa, como dijo Mara Zaini, era pasarle la cuenta a cada casa. Y no todos tienen la oportunidad, como el presidente Kast, de irse a vivir a su lugar de trabajo para ahorrar en benzina. Entonces, este es un problema real que vamos a tener que empezar a enfrentar de hoy día en adelante, y a mí me preocupa pensar que hoy día estamos siendo secuestrados como país por personas que no saben lo que hacen y que toman decisiones que ponen en peligro la economía de todos los chilenos y chilenas. Bueno, no de todos, porque resulta que para los grandes empresarios se vienen reformas que los favorecen. Por otra parte, quiero hacer una complementación y una pregunta, porque la estadística indica que aspectos como la economía del hogar y las labores de cuidado son asumidos mayoritariamente por mujeres. Hay una situación aún poco medida respecto al recrudecimiento de la vida de las mujeres en estas situaciones. Las mujeres en estas situaciones Está muy cuando solemne, implica, sí. Sí, como ¿Qué que de pasó? repente Estamos muy llegué, ordenadas. no sé por qué, de pronto me puse en un panel de una universidad y me asusté. ¿Qué pasa? Como que la ¿Por pregunta qué? es, hay que, El los silencio. 4 segundos de silencio me vuelven loco. ¿Qué están pensando? Por favor, por Es favor. porque está en ¿Sabéis medio. qué? Los 4 segundos de silencio es porque un poco da rabia también. Sí. Es porque da rabia. Yo creo como, de nuevo hay que explicar cómo el rol de la mujer se mueve día a día, como de nuevo. Otra vez, ¿cuántos años llevamos explicándolo en una sociedad donde ya no necesita que eso suceda? Y más aún a mí, insisto, el panel pasado, más aún a mí me da rabia cuando la presentación de este gobierno implica que la mujer en sí va a tener más facilidades. Entonces van a pasar de las 44 horas a las 42. Entonces voy a decir, tengo 2 horas para hacer dos aseos más en 2 lugares más. Voy a seguir trabajando más, porque la economía no me está permitiendo decir, voy a tener mejor calidad de vida. Entonces la mujer, ¿qué va a pasar? Nuevamente va a seguir con una calidad de vida que implica mayor estrés, mayor cansancio. Yo la sesión pasada hablaba, ¿no?, que el 75% de los hogares en Chile, el porcentaje, las jefas de hogares y las dueñas de hogares eran mujeres, ¿no?, de la clase media hacia abajo. Entonces, son las que realmente llevan aparte el hogar, la familia, si tienen las familias, como digo yo, que deseen tener, y la economía. Entonces, no va a haber calidad de vida, va a haber que levantarse más temprano, que fue lo que pasó el año pasado, o sea, para el estallido, ¿no? Como, levántese a las 6 de la mañana. Claro, si total, los dichos da de lo los mismo, 300 exministros pesos de Sebastián Piñera, como, ante una crisis, levántese más temprano, acuéstese más tarde, trabajen más horas, y se empiezan a instalar. Por eso es que yo quiero retomar un poco lo que está, el punto de antes. Uy, perdonen mi voz, tranquila. No, estuve un por poco favor. forzada, anda en otras labores de estos días. ¿Qué es lo que pasa? Que se empieza a instalar este relato del otro lado de la cordillera de, oye, ideas fantásticas, trabajemos 12 horas diarias, porque así todos van a ganar más y la verdad es que vamos a tener mejores sueldos, y empiezan estas teorías del chorreo también como, oye, justifiquemos el bajar el impuesto a los grandes empresarios, porque resulta que a los grandes empresarios les va bien, a todo un país le va bien. Y eso no es así, porque desconoce que finalmente tenemos una concentración de riqueza, que lo decía Caro, en nuestro país, y que no necesariamente estas medidas se traducen a que la gran mayoría de las familias chilenas, las familias vulnerables, las familias de clase media, vayan a mejorar en su situación económica. Se van a vulnerables precarizar. económicamente. Claro, se van a precarizar, van a tener un costo de la vida más alto, y encima estamos hablando de una jornada laboral que se extiende. Y ahí Sí, ni que- hablamos de la salud mental. Sí, yo me quedé pensando en que las mujeres sostienen muchos hogares económicamente y también los sostienen en términos de salud mental. Salud O sea, mental, cuando uno sí. ve lo que está pasando, la conmoción nacional que ha generado, o sea, desde el estrés de las tremendas colas en las bencineras, ¿cierto? De la gente
yendo hasta ayer a las 12 de la noche a cargar benzina con bidones, etcétera, hasta lo que significa ser madre de niños, de universitarios, de gente que está en la educación superior, técnico profesional. O sea, se sostiene un ecosistema que va a estar muchísimo más estresado cuando lo que veníamos diciendo, y creo que es importante decirlo también, es que teníamos que ser capaces de crecer más, de redistribuir más, y ojalá de ir haciendo que la gente trabajara menos y pudiese estar más tiempo con su familia, ¿cierto? Pudiésemos entender que el bienestar y la felicidad de la ciudadanía también tiene que ver con poder llevar vías equilibradas. Y hoy día lo que estamos viendo es completamente lo contrario, y creo que se despierta, y cuando hablan del ánimo nacional, para volver un poquito atrás, pido disculpas, obviamente esto despierta no solo decepción, sino que un poquito de rabia, porque uno dice, pucha, cuando uno como colectivo, como país, ¿cierto? Ve que pasa algo afuera de tu país, que es una guerra. Y uno dice, chuta, está pasando esto genera impactos en nosotros. ¿Cómo reaccionamos? La reacción que la gente espera del Estado, y es como reaccionó el Estado, ¿cierto? Y el gobierno al año 2022, es, bueno, cuidémonos entre todos. Cuidémonos entre todos, hagamos un esfuerzo colectivo como país para, ¿cierto?, que no sea cada persona la que paga el costo de lo que está pasando afuera de nuestro país. Sí. Y lo que vemos hoy día, ¿cierto?, un par de años después, es la lógica completamente opuesta. Y uno dice, pucha, quizás a uno le parecía obvio apostar por lo colectivo, apostar por el cuidado mutuo, y parece que no era obvio. Y que hoy día le estén pasando la cuenta, como muy bien decías tú, también da cuenta de que cosas que considerábamos evidentes no lo son, y hay una discusión ideológica que es súper difícil, es súper profunda, y que tiene que ver con cuál es el rol que tiene el Estado. Y cuando vivimos en un país desigual, el rol del Estado tiene que ser equiparar la cancha, crecer y equiparar la cancha. Hoy día estamos viendo todo lo contrario, cuando además vemos reformas que se plantean en términos de impuestos corporativos, de ganancia capital, de herencia, que van completamente en contra de la línea de la redistribución.